Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Los invitamos a que se suscriban. En este tutorial se explicarán ejercicios que relacionan el porcentaje de pureza y volumen. Veamos el primer ejemplo. Calcular los gramos de cloruro de aluminio que se originan por la reacción de 41,8 mililitros de ácido clorhídrico con aluminio. La pureza del ácido clorhídrico es del 37% y su densidad es de 1,18 gramos sobre mililitro. Recordemos que el porcentaje de pureza son los gramos de sustancia pura que hay por cada 100 gramos de sustancia impura. Por ejemplo, el ácido nítrico comercial tiene un porcentaje de pureza del 70%. Esto indica que por cada 100 gramos del ácido nítrico comercial, 70 gramos son de ácido nítrico, o sea, la sustancia pura, y 30 gramos de agua, que viene a ser la sustancia impura. El porcentaje de pureza se puede calcular mediante la división de la cantidad de sustancia pura sobre la cantidad de sustancia impura multiplicada por 100. Regresemos al ejercicio. Extraemos la información. Nos piden calcular los gramos de cloruro de aluminio, nos dan la cantidad del ácido clorhídrico comercial, el porcentaje de pureza y la densidad. También es necesaria la ecuación química, en donde el ácido clorhídrico reacciona con el aluminio para producir el cloruro de aluminio y liberar hidrógeno. En esta etiqueta aparece el enlace del tutorial sobre la ley de las proporciones definidas. Los invitamos a que lo visiten. Al colocar estos coeficientes, la ecuación queda balanceada. 6 átomos de hidrógeno en reactivos y 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en productos. 6 por 1, 6 cloros en reactivos y 2 por 3, 6 cloros en productos. 2 átomos de aluminio en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de aluminio en productos. Esto indica que 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 2 moles de aluminio para producir 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Se colocan aquí las masas atómicas y su equivalencia en masas molares de los elementos que intervienen en esta reacción. Por ejemplo, en el cloro, la masa atómica es de 35,453 UMAS, que aproximada a gramos, o sea, 35,5 gramos de cloro equivalen a una mol de cloro. Aquí se muestran las equivalencias de los otros elementos. Se averiguan las masas molares de todas las sustancias. Aquí tenemos que son 6 átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo, 6 por 1, 6 gramos. Para el cloro son 6 por 1, 6 cloros. Y la masa molar aproximada del cloro es de 35,5 gramos, multiplicada por 6 da un total de 213 gramos. La masa molar en gramos de los 6 moles del ácido clorhídrico es de 219 gramos. Para el aluminio tenemos 2 aluminios, la masa molar es de 27 gramos, 2 por 27 igual a 54 gramos. Para el cloruro de aluminio, la masa de los 2 moles es de 267 gramos, mientras que para los 3 moles del hidrógeno son en total 6 gramos. Aquí se cumple la ley de la conservación de masas, que dice que la cantidad de masa de los reactivos es igual a la cantidad de masa de los productos. Al sumar estos dos reactivos nos da 273 gramos, igual a la suma de los gramos de productos, 273 gramos. Teniendo todos los datos, se inicia el procedimiento. Primero, la conversión del volumen a masa. Se emplea la fórmula de la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. Como tenemos la densidad y también tenemos el volumen, despejamos la masa. O sea que el volumen pasa acá a multiplicar, quedando masa igual a densidad por volumen. Se hacen los reemplazos y se obtiene como resultado 49,32 gramos de ácido clorhídrico. Indica
que 41.8 mililitros de ácido clorhídrico son equivalentes a una masa de 49.32 gramos. En segundo lugar, se averigua la cantidad de sustancia pura. Observando la fórmula, se tiene el porcentaje de pureza que es 37. Se tiene también la cantidad de sustancia impura. Se debe despejar la fórmula para averiguar la sustancia pura. La sustancia impura pasa acá a multiplicar, quedando el porcentaje de pureza multiplicado por la sustancia impura y dividida por el 100%. Se hace el reemplazo y se obtiene un total de 18.25 gramos de ácido clorhídrico. Hasta este momento se tiene la conversión de las unidades de volumen de la cantidad del ácido clorhídrico comercial a unidades de masa, o sea, gramos, y que de la cantidad de la muestra, 18,25 gramos corresponden a ácido clorhídrico, o sea, la sustancia pura, y 31,07 gramos de agua, la sustancia impura. Vamos al tercer paso, que es el cálculo estequiométrico de la sustancia pura. Para ello, se establece la regla de 3 en donde se relacionan los gramos del ácido clorhídrico con los gramos del cloruro de aluminio y dice que 219 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 267 gramos de cloruro de aluminio. Los 18.25 gramos de ácido clorhídrico, que es la cantidad pura, ¿cuántos gramos de cloruro de aluminio producirán? Se hace el raciocinio y se obtiene como resultado 22,25 gramos de cloruro de aluminio. Interpretando el ejercicio, se dice que 41,8 mililitros de ácido clorhídrico, que equivalen en masa a 49.32 gramos de ácido clorhídrico, y que de ellos solamente 18.25 gramos son de ácido clorhídrico puro, originan 22,25 gramos de cloruro de aluminio. Analicemos el segundo ejemplo. Calcular el porcentaje de pureza de 16.9 mililitros de ácido nítrico comercial, que al reaccionar con magnesio producen 9.87 gramos de nitrato de magnesio. La densidad del ácido nítrico comercial es de 1.42 gramos sobre mililitro. Se extrae la información del ejercicio o problema. Se plantea la ecuación química, en donde el ácido nítrico reacciona con el magnesio para producir el nitrato de magnesio, dióxido de nitrógeno y agua. Con estos coeficientes se balancea la ecuación, quedando el número de átomos de cada elemento iguales entre reactivos y productos. La ecuación balanceada indica que 4 moles de ácido nítrico reaccionan con 1 mol de magnesio para producir 1 mol de nitrato de magnesio, 2 moles de dióxido de nitrógeno y 2 moles de agua. Se extraen también las masas atómicas de los elementos y su equivalencia en gramos y moles. Se averigua la masa en gramos de los moles que intervienen en la ecuación. Aquí tenemos, en el caso de 4 hidrógenos y la masa molar del hidrógeno es de 1 gramo, 4 por 1, 4. Se tiene la masa molar del nitrógeno que es de 14. Los 14 gramos de nitrógeno multiplicado por 4 átomos de nitrógeno para un total de 56 gramos. Aquí se tienen 4 por 3, 12 oxígenos. 12 multiplicado por 16, que es la masa molar del oxígeno, da un total de 192. Los 4 moles tendrán una masa molar de 252 gramos. Estos mismos cálculos se realizan con el magnesio, que es de 24 gramos. 1 mol de nitrato de magnesio equivale a 148 gramos, 2 moles de dióxido de nitrógeno iguales a 92 gramos y 4 moles de agua equivalentes a los 36 gramos. Primero se convierten
los mililitros, o sea, unidades de volumen, a unidades de masa, o sea, gramos, utilizando la fórmula de la densidad. Se despeja la masa y queda densidad por volumen. Haciendo el reemplazo se obtiene una masa de 24 gramos de ácido nítrico comercial, que son equivalentes a 16,9 mililitros. En segundo lugar, se hace el cálculo estequiométrico de la sustancia pura y se dice que si 252 gramos de ácido nítrico producen 148 gramos de nitrato de magnesio, 9,87 gramos de nitrato de magnesio serán producidos por cuántos gramos de ácido nítrico. Se realiza el raciocinio y se obtiene 16,81 gramos de ácido nítrico. Hasta este momento se han realizado la conversión de los mililitros del ácido nítrico comercial a gramos y también que 9,87 gramos de nitrato de magnesio son producidos por la reacción de 16,81 gramos de ácido nítrico. En tercer lugar, se averigua el porcentaje de pureza. Se aplica la fórmula, se hacen los respectivos reemplazos obteniendo un porcentaje del 70%. Interpretando el resultado del ejercicio, se dice 16,9 mililitros de ácido nítrico comercial, que son equivalentes a 24 gramos, de ellos 16,81 gramos son de ácido nítrico puro y que ellos producen 9,87 gramos de nitrato de magnesio y en consecuencia el ácido nítrico de esa muestra tiene un porcentaje de pureza del 70%. Este enlace corresponde a imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.